El proceso de fabricación del papel empieza con la tala de los árboles en los bosques. La madera que se utiliza en la producción de celulosa procede de plantaciones forestales de especies de crecimiento rápido y siguiendo criterios de sostenibilidad. Una vez talados, los árboles son descortezados. En el caso del eucalipto, el descortezado se realiza a mano nada más talarlo, mientras que en el caso del pino, se suele hacer un descortezado químico o mecánico, siendo este último proceso el más corriente. La operación se realiza mediante frotamiento dentro de un tambor en un medio húmedo. Después del descortezado, los troncos son reducidos a pequeñas astillas, conocidas con el nombre de chips. Para conseguir un tamaño uniforme, las astillas pasan por un cedazo que rechazará las astillas grandes, que pasarán nuevamente por la cuchilla para reducir su tamaño. La pasta se obtiene tratando químicamente la madera mediante una primera fase de cocción con sosa y una segunda fase de blanqueo con agua oxigenada y oxígeno. Esto conduce a la eliminación total de los componentes no celulósicos, especialmente la lignina. Una vez blanqueada la pasta, si la fábrica no está integrada, se fabricarán hojas de pasta con una humedad del 10% para facilitar su transporte a otras fábricas de papel. La celulosa llega a la fábrica en hojas que deben deshacerse mediante una operación realizada en el pulper. El pulper es un recipiente con una hélice en su parte inferior que agita las hojas de pasta y mediante la energía desarrollada por el frote, individualiza las fibras. El pulper se vacía, haciendo pasar la pasta por una reja que no permite el paso de fragmentos grandes. Mediante el refino, la pasta adquiere las aptitudes para producir los más diversos tipos de papel. Las fibras son sometidas a una agitación para conseguir su fibrilación que hará que posteriormente se unan químicamente entre sí. Una vez que la fibra ha pasado por el refino, se transfiere a la tina de mezcla, donde se añaden diferentes componentes como blanqueantes ópticos, agentes encolantes y cargas que aportan mayor opacidad y mejores cualidades de impresión al papel. Una vez completada la mezcla de componentes de papel, se envía a una tina de nivel constante. En ella, la masa siempre tiene una altura permanente para mantener un caudal de salida constante. A partir de este momento, empieza la fabricación del papel propiamente dicha. El primer paso es transformar un caudal de pasta diluida en una lámina de líquido delgada, ancha y uniforme, que contenga todos los componentes del papel lo más perfectamente distribuidos posible y con un caudal regular. Este paso se da en la caja de entrada. La suspensión fibrosa es enviada a la mesa de fabricación sobre una tela sin fin donde se formará la hoja de papel. La tela, además del movimiento longitudinal, tiene también un movimiento transversal denominado traqueo, que tiene la finalidad de orientar las fibras en ambas direcciones del papel y evitar diferencias en las características de este, entre el sentido máquina y el transversal. El sentido máquina recibe también el nombre de dirección de fibra, ya que en este sentido se colocan las fibras mayoritariamente. El sentido transversal se conoce también como contrafibra. Este aspecto es muy importante, ya que el papel presentará un comportamiento diferente en las dos direcciones. El sentido de la fibra del papel ha de tenerse en cuenta tanto en la impresión como en el plegado y la encuadernación. Cuando la pasta diluida incide en la tela, tiene un 99% de agua y ha de pasar diferentes procesos para eliminar el exceso de la misma. Al principio el proceso de drenaje es rápido, por la gran dilución de la pasta y por efecto de la gravedad, pero luego se forma una capa compacta que hace más difícil la eliminación del agua. Por ello se recurre a la acción de los foils y cajas aspirantes, los cuales se colocan escalonadamente en función de lo enérgica que sea su acción, de acuerdo con la dificultad de extraer agua de la hoja. La Dandy Roll es un rodillo que ayuda al desgote y compactación de la hoja. Cuando la hoja llega al final de la tela, tiene una humedad de un 80%,
por lo que ya está preparada para recibir tratamientos más enérgicos destinados a eliminar el agua que contiene. Las prensas son la sección colocada inmediatamente después de la tela y donde continúa por medios mecánicos la eliminación de agua de la hoja de papel. Asimismo, en el prensado se realiza en cierta medida la consolidación de la hoja, es decir, las fibras son forzadas a un contacto íntimo para que luego en la secuencia se desarrollen buenos enlaces. Una vez que el papel sale de la zona de prensas, solamente se puede eliminar el agua residual por calor. Esta operación se realiza en la sequería, que normalmente consta de dos partes, llamadas primera y segunda sequería. En ella se aplica calor al papel a través de grandes cilindros de 1,5 metros de diámetro, cuya superficie es calentada por vapor. El papel va tirando de sí mismo, lo que genera unas tensiones entre las fibras denominadas tensiones internas. Esto condiciona de manera muy especial la calidad del papel, ya que estas tensiones pueden provocar problemas de estabilidad dimensional en la impresión. La presencia de la Size Press contribuirá a mejorar este problema. La Size Press aplica una pequeña capa de ligante en la superficie del papel, con el fin de evitar problemas de impresión derivados de la baja resistencia al arrancado. La Size Press forma parte de la máquina de papel y se sitúa entre las dos secciones de la sequería. Una vez que el papel ha pasado por la segunda sequería, se enrolla en una máquina llamada Pope. A partir de aquí, el papel puede seguir dos caminos. En el caso de ser un papel no estucado, pasa directamente a acabados. Pero si es un papel estucado, pasa primero a la máquina estucadora. El estucado consiste en aplicar al papel una especie de pintura denominada salsa que mejorará sus condiciones de impresión. La salsa de estucado, que se realiza en una sección de la fábrica denominada cocina, está formada por pigmentos, blanqueantes ópticos y ligantes como el almidón o látex. En la estucadora se aplica la salsa de estuco mediante un rodillo sobre el papel y posteriormente se iguala y dosifica la capa mediante una lámina de acero. Para conseguir que la salsa de estuco se seque con mayor rapidez, se utilizan infrarrojos que aplican calor sobre el papel. Cuando el papel sale de la estucadora, es mate. Para convertirlo en brillante o semimate, hay que pasarlo por la calandra. En las calandras se alternan rodillos metálicos, duros, y rodillos de fibras endurecidas, blandos. Al presionar fuertemente el rodillo duro sobre el blando, este se deforma en la línea de contacto, lo cual da lugar a que en esa zona haya un deslizamiento de una superficie respecto a la otra. Como consecuencia de ello, el papel se verá sometido a una acción de frote bajo fuerte presión, lo cual origina brillo. Una vez que el papel está acabado, pasará por la bobinadora para convertir la bobina jumbo en bobinas más pequeñas que puedan ser enviadas directamente al cliente o ser transformadas en hojas. La cortadora es la máquina que transforma el papel de bobinas a hojas. Tanto las cuchillas de la bobinadora como las de la cortadora deben estar en perfectas condiciones para evitar el polvillo, que luego podría causar serios problemas en la impresión. Después, el papel es embalado y expedido. Torras Papel fabrica una amplia gama de productos entre los que destacan el papel estucado, autocopiativo, alto brillo, adhesivo, estucado una cara, metalizado y térmico destinados a los sectores de edición y publicidad, formularios e impresión térmica, etiquetas y embalaje flexible. La industria papelera española está haciendo un importante esfuerzo inversor para reducir el impacto medioambiental, lo que ha permitido en los últimos 15 años reducir a una tercera parte el consumo de agua por tonelada y obtener reducciones de hasta el 60% en el consumo de energía por tonelada producida. El sector pastero-papelero es líder en España en cogeneración de energía, un sistema que permite obtener el máximo de energía eléctrica y térmica con el mínimo combustible, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO2 y SO2. Por otro lado, la innovación y mejora forestal
es una de las prioridades de la industria de la celulosa. La madera empleada en la fabricación del papel proviene de árboles cultivados con tal fin, por lo que lejos de provocar la disminución de la superficie forestal, la industria papelera contribuye a su incremento a través de estos cultivos forestales. Torras Papel está comprometido con la conservación del medio ambiente. Por ello realiza constantemente inversiones en sus fábricas, 4 de las cuales tienen plantas de cogeneración que les permiten el autoabastecimiento de energía eléctrica, además de disponer de sistemas de depuración de aguas residuales en todas sus plantas. Una clara muestra de la conciencia medioambiental de Torras Papel son las diferentes acciones que se han llevado a cabo en las fábricas para conseguir la certificación ISO 14001 en todas ellas antes del fin del 2004.